Capítulo 4. El gran porqué de Dios. El propósito global de Dios desde el comienzo hasta hoy. Recuerdo con exactitud dónde estaba sentado. Estaba en un hogar donde se habían reunido los líderes de una iglesia estadounidense, una iglesia que me había demostrado gran amabilidad en el pasado, que había orado por mí y hasta me había enviado apoyo financiero, sin que yo lo pidiera en ningún momento. El pastor se sentó a mi derecha y un par de diáconos estaban sentados al otro lado de la sala de estar. Era un sábado por la noche y me habían invitado a predicar a la mañana siguiente en su iglesia. Mientras estábamos allí sentados, me preguntaron cómo nos iba a mí y a mi esposa. Les conté sobre el ministerio en barrios marginados en Nueva Orleans, donde vivíamos en ese entonces. Les conté acerca del ministerio entre hogares acosados por la pobreza y la violencia de las pandillas. Les hablé sobre el ministerio entre los hombres y las mujeres sin hogar que luchaban contra diversas adicciones. Luego, les conté sobre las oportunidades que Dios me había dado hacía poco de ministrar alrededor del mundo. Les conté sobre la receptividad de la gente al evangelio en lugares que tradicionalmente son hostiles al cristianismo. Les conté que ya fuera en los barrios marginados como en el extranjero, Dios estaba trayendo a la gente hacia él en algunas de las zonas más difíciles del mundo. Hice una pausa para escuchar sus respuestas, esperando que sintieran el mismo entusiasmo mío. Después de un molesto silencio, uno de los diáconos se inclinó hacia adelante en su silla, me miró y dijo: David, creo que es magnífico que vayas a estos lugares. No obstante, si me preguntas mi opinión, esperaría que Dios aniquile cuanto antes a esas personas y las mande al infierno. Eso fue lo que dijo con exactitud. Quedé pasmado y sin habla. No tenía idea de qué responder. Todavía no estoy seguro de lo que hubiera tenido que decir. ¿Aniquilarlos? ¿Mandarlos al infierno? Al cabo de un momento de silencio, el resto de la habitación retomó la conversación como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Aún así, no terminó allí. A la mañana siguiente, llegamos al edificio de la iglesia y comenzó la reunión. El pastor se levantó para darles la bienvenida a todos y durante sus comentarios introductorios, comenzó a hablar sobre lo agradecido que estaba de vivir en los Estados Unidos. No estoy seguro de que encendió la creciente chispa patriótica que siguió, pero durante los próximos minutos le dijo a la iglesia que no existía la posibilidad de que viviera en ninguna otra parte del mundo. Los amén surgían a diestra y siniestra por toda la congregación. Inmersos en un celo nacionalista, esperaba que en cualquier momento Lee Greenwood estallara en canto en el fondo. Minutos después, me levanté para predicar sobre ir a todas las naciones con el evangelio. Cuando terminé, bajé de la plataforma mientras el pastor subía para cerrar el servicio. Estas fueron sus palabras: Hermano David, estamos muy entusiasmados por todo lo que Dios está haciendo en Nueva Orleans y en todas las naciones, y nos encanta que usted trabaje allí. Siguió adelante. Además, hermano, le prometemos que continuaremos enviándole un cheque para que no tengamos que ir nosotros a esos lugares. No había terminado. Recuerdo que una vez, en la última congregación donde estuve, vino un misionero de Japón a hablar. Dijo: le dije a esa iglesia que si no le mandaban fondos financieros a ese misionero, oraría para que Dios enviara a sus hijos a Japón a trabajar con él. Increíble. El pastor acababa de amenazar a su congregación con el castigo de ir a las naciones. Continuó: y mi iglesia le dio a aquel hombre una computadora portátil y un montón de dinero. Al parecer, la amenaza había dado resultado. La reunión terminó y subí al auto junto a mi esposa para conducir de vuelta a casa. Casi no podía creer las cosas que había escuchado. Diversas emociones me consumían: enojo, tristeza, desilusión, confusión. Sin embargo, cuando comencé a procesar lo sucedido durante las últimas 24 horas, me di cuenta de algo aterrorizador. Cabía la posibilidad de que este diácono y este pastor hubieran expresado lo que cree la mayoría de los cristianos de hoy en Estados Unidos. ¿Pero qué no se animan a decir? Esto quizá parezca un poquito duro, pero considera la realidad. ¿Cuántos de nosotros aceptamos las comodidades de los suburbios mientras que les damos las espaldas a los barrios marginales necesitados del evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos tan arraigados en los Estados Unidos que ni una sola vez hemos pensado seriamente en la posibilidad de que Dios pueda llamarnos a vivir en otro país? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a darle un cheque a alguien siempre y cuando nosotros no tengamos que ir a esos lugares difíciles del mundo? ¿Cuántos de nosotros, padres, le pedimos a Dios en oración que levante a nuestros hijos para que dejen nuestro hogar y se vayan a otro país, aunque eso signifique que nunca regresen? ¿Y cuántos de nosotros dedicamos nuestra vida a llevarle el evangelio a la gente que vive en regiones hostiles alrededor del mundo donde los cristianos no son bienvenidos? Por cierto, pocos de nosotros seríamos tan osados como para decir que esperaríamos que Dios aniquile cuanto antes a esas personas y las mande al infierno, pero si no les llevamos el evangelio, no es allí a donde se irán. Mientras tanto, Jesús nos ordenó ir. Nos creó a cada uno de nosotros para que llevemos el evangelio hasta los confines de la tierra, y propongo que todo lo que sea una devoción menos radical a este propósito es un cristianismo antibíblico. Disfruta de su gracia, extiende su gloria. En primer lugar, considera el propósito de Dios al crearnos. Como Dios autosuficiente del universo,
universo, de seguro que Él no tenía necesidad alguna. Entonces, ¿por qué nos creó? Lo último que quiero hacer es presumir de conocer a fondo la mente y las motivaciones de Dios, ni tampoco quiero simplificar demasiado sus caminos. No obstante, parece que Dios nos dice por qué nos hizo. Existe un doble propósito que es evidente desde el comienzo de la historia. Por un lado, Dios nos creó para disfrutar de su gracia. A diferencia de todo lo demás que creó Dios, fuimos hechos a su imagen. Solo nosotros tenemos la capacidad de disfrutar a Dios en una íntima relación con Él. La primera palabra que usa la Biblia para describir esa relación es bendecir. Dios no bendijo al género humano por algún mérito o valor inherente a nosotros, sino por pura gracia. Dios creó a la humanidad para que disfrutara de su gracia. Sin embargo, allí no terminó la historia, porque por otra parte, en cuanto nos bendijo, Dios nos dio un mandamiento. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dios le dio su imagen al hombre por una razón: para que multiplicara su imagen en todo el mundo. Creó a los seres humanos, no solo para disfrutar de su gracia en una relación con Él, sino también para extender su gloria hasta los confines de la tierra. Bien simple, disfruta de su gracia y extiende su gloria. Este es el doble propósito que se encuentra detrás de la creación del género humano en Génesis 1 y establece el marco para todo un libro que gira alrededor del mismo propósito. En cada género de literatura bíblica y en cada etapa de la historia bíblica, se ve a Dios derramando su gracia sobre su pueblo para que su gloria se manifieste en medio de todos los pueblos. En Génesis 12, cuando Dios formó a su pueblo, le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Luego, Dios conecta su promesa a Abraham con un propósito más profundo: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios bendice en abundancia a Abraham, pero no solo por bendecirlo a él. Lo bendice para que pueda ser el conducto de la bendición de Dios a todos los pueblos de la tierra. Dios le dice a Abraham que disfrute de su gracia mientras extiende su gloria. Considera el propósito de autoexaltación de Dios en la redención de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Inmediatamente después del Éxodo, Dios los condujo a la playa del Mar Rojo, con los egipcios en los talones y ningún lugar donde escapar. Escucha la razón de Dios cuando dice: voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. De manera milagrosa, Dios dividió las aguas, condujo a su pueblo por el medio sobre tierra seca y, luego, hizo que las olas se tragaran a los egipcios con un motivo principal: glorificarse a sí mismo. Los egipcios y todas las naciones que le siguieron supieron que Él es el Señor y que salva a su pueblo. Dios bendijo a su pueblo de una manera milagrosa a fin de que se conociera su salvación entre todos los pueblos. Considera otra historia del Antiguo Testamento, la de Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué un Dios de amor habría de permitir que a estos tres hombres hebreos los arrojaran en un terrible horno de fuego? ¿Así trata Dios a los que lo arriesgan todo por Él? ¿Cómo te hace sentir esto respecto a la próxima vez que tengas que jugarte por Dios? Leemos la historia y quedamos fascinados, pero casi nunca llegamos al final para ver el motivo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El mismo rey que declaró que todos se inclinaran ante él, ahora declaraba que cualquiera que hablara en contra de Dios debía cortarlo en pedazos. Dios permitió que a estos muchachos los arrojaran en aquel horno feroz para que salieran sin una gota de sudor en sus frentes y para que este rey pagano declarara que el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego es digno de alabanza en todas las naciones y en todos los lenguajes. A decir verdad, Dios se ocupa de bendecir a su pueblo de maneras inusuales, de modo que su bondad y su grandeza se declaren entre todos los pueblos. En todo el Antiguo Testamento hay versículos que reiteran esta verdad. En los Salmos, por ejemplo, se habla de cómo Dios guía a su pueblo por amor de su nombre y lo bendice para que las naciones conozcan sus caminos. Los profetas describen de manera hermosa la misericordia de Dios hacia su pueblo para que testifiquen a las naciones que Él es Señor. Ezequiel 36 contiene algunas de las palabras más sorprendentes de la boca de Dios cuando relata su obra en medio de su pueblo. Dios habla de cómo el pueblo de Israel había pecado en su contra y describe la razón que lo llevó a hacer lo que hizo en medio de ellos. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. ¿Qué afirmación? Dios llega al punto de decir que cuando actúa en medio de su pueblo, no muestra su gracia, su misericordia y su justicia
por el bien de ellos, sino por el bien de su santo nombre entre las naciones. El evidente propósito global de Dios en la historia. Los escritos y los profetas del Antiguo Testamento sigue adelante en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, vemos cómo Jesús terminó su vida en la tierra ordenándoles a sus seguidores que llevaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. Las cartas están llenas del mismo énfasis mientras Pablo, Pedro, Santiago y Juan guiaban a la iglesia a través de la persecución y el sufrimiento a extender la gloria de Dios a las naciones. A la luz de todo lo que hemos visto, no nos sorprende llegar al último libro de la Biblia y ver la culminación del propósito de Dios. Imagina esta escena que describe Juan. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Al comienzo de la historia de la tierra, el propósito de Dios era bendecir a su pueblo de modo que todos los pueblos lo glorificaran por su salvación. Ahora, al final, se cumple el propósito de Dios. Los individuos de toda nación, tribu, pueblo y lengua se inclinan alrededor del trono de Dios y cantan alabanzas a aquel que los ha bendecido con su salvación. Este es el propósito final, supremo, total y absoluto, glorioso, garantizado y abrumadoramente global de Dios en la Escritura. Es el gran porqué de Dios. Él bendice a su pueblo con una gracia extravagante para que sus hijos puedan extender su extravagante gloria a todos los pueblos de la tierra. Esta verdad básica y fundamental impregna la Escritura de principio a fin. Sin embargo, me pregunto si tal vez sin darnos cuenta, pasemos por alto el gran porqué de Dios. Jesús no murió solo por ti. Vivimos en una cultura de iglesia que tiene una peligrosa tendencia a desconectar la gracia de Dios de su gloria. Nuestros corazones celebran la idea de disfrutar de la gracia de Dios. Nos deleitamos en los sermones, las conferencias y los libros que exaltan una gracia centrada en nosotros. Y aunque la maravilla de la gracia merece nuestra atención, si esa gracia se desconecta de su propósito, el triste resultado es un cristianismo centrado en sí mismo que no tiene en cuenta el corazón de Dios. Si le pidieras al cristiano promedio que se sienta en una reunión un domingo por la mañana que resuma el mensaje del cristianismo, lo más probable es que te diga algo así: el mensaje del cristianismo es que Dios me ama. Alguno también podría decir: el mensaje del cristianismo es que Dios me amó lo suficiente como para enviar a su Hijo, Jesús, a morir por mí. Por más maravilloso que resulte este sentimiento, ¿es bíblico? No está incompleto si nos basamos en lo que hemos visto en la Biblia. Dios me ama no es la esencia del cristianismo bíblico, porque si el mensaje del cristianismo es Dios me ama, ¿cuál es su objeto? Dios me ama a mí. El objeto del cristianismo soy yo. Entonces, cuando busco una iglesia, busco la música que mejor me cae y los programas que cuidan mejor de mí y de mi familia. Cuando hago planes para mi vida y carrera, pienso en lo que da mejor resultado para mí y para mi familia. Cuando considero la casa donde viviré, el auto que conduciré, la ropa que me pondré, la manera en que viviré, escogeré de acuerdo con lo que sea mejor para mí. Esta es la versión del cristianismo que prevalece en nuestra cultura. Sin embargo, no es el cristianismo bíblico. El mensaje del cristianismo bíblico no es Dios me ama, punto y aparte, como si fuéramos el objeto de nuestra propia fe. El mensaje del cristianismo bíblico es Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos, su salvación, su gloria y su grandeza. Entonces, Dios es el objeto de nuestra fe y el cristianismo se centra alrededor de él. Nosotros no somos el fin del evangelio, sino Dios. Dios se centra en sí mismo, incluso en nuestra salvación. Recuerda sus palabras en Ezequiel: nos salvó no por nuestro bien, sino por el bien de su santo nombre. Hemos recibido la salvación de modo que su nombre se proclame en todas las naciones. Dios nos ama por su bien en el mundo. Esto nos puede caer como un golpe. ¿Quieres decir que Dios tiene un motivo oculto al bendecirnos? ¿No somos los receptores finales de su gracia? Y la respuesta que da la Escritura es clara. Por cierto, no estamos en el centro del universo. Dios está en el centro del universo y, en definitiva, todo lo que hace gira en torno a él. Si esto es cierto, podemos preguntarnos si Dios es egoísta. ¿Cómo es posible que el propósito de Dios sea exaltarse a sí mismo? Es una buena pregunta y nos motiva a hacer una pausa hasta que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿a quién más querríamos que exaltara? En el mismo momento en que Dios exalte a otro o a otra cosa, dejará de ser el gran Dios digno de toda gloria en todo el universo que es. Debemos guardarnos de las malas interpretaciones en este punto. La Biblia no dice que Dios no nos ame de manera profunda. Por el contrario, hemos visto en la Escritura a un Dios con una inusitada, sorprendente e íntima pasión por su pueblo. Sin embargo, esa pasión no se centra de modo definitivo en su pueblo. Se centra en su grandeza, en su bondad y en su gloria que se hace conocida en el mundo entero entre todos los pueblos. Desconectar la bendición de Dios de su propósito global es caer en un cristianismo antibíblico, saturado de egoísmo que pierde el sentido de la gracia divina. Es una verdad fundacional. Dios nos crea, nos bendice y nos salva a cada uno de nosotros con un propósito radicalmente global. Entonces,
Entonces, si no tenemos cuidado, nos sentiremos tentados a hacer excepciones. Nos sentiremos tentados a adoptar pantallas de humo espirituales y a abrazar comodidades nacionales que nos excusan del plan global de Cristo. Además, en este proceso, nos encontraremos acomodándonos a planes inferiores que la cultura que nos rodea, e incluso la iglesia que nos rodea, consideran más admirables, más manejables y más cómodos. No tengo el llamado. Me pregunto si de algunas maneras intencionales y de otras inconscientes hemos levantado líneas de defensa en contra del propósito global de Dios para nuestras vidas. No es raro oír a los cristianos decir, bueno, no todos estamos llamados a las misiones en el extranjero, o de forma más específica, yo no tengo el llamado a las misiones en el extranjero. Cuando decimos esto, casi siempre nos referimos a las misiones en el extranjero como un programa opcional de la iglesia para unos pocos fieles que, al parecer, tienen el llamado a esa tarea. En esta manera de pensar, las misiones son un programa de los tantos de la iglesia, y algunos selectos son buenos para las misiones y sienten pasión por ellas. Mientras tanto, el resto de nosotros está dispuesto a mirar las fotos de las misiones cuando los misioneros vuelven a casa, pero al fin y al cabo, Dios no nos ha llamado a nosotros para esto de las misiones. Sin embargo, ¿a dónde se identifica alguna vez en la Biblia a las misiones como un programa opcional de la iglesia? Acabamos de ver que Dios nos creó a todos, nos salvó de nuestros pecados y nos bendijo para dar a conocer la gloria del Señor en todo el mundo. A decir verdad, el mismo Jesús no solo nos ha llamado para ir a todas las naciones, Él nos creó y nos ordenó ir a todas las naciones. Sin embargo, hemos tomado esta orden y la hemos reducido a un llamado, algo que solo reciben algunos pocos. Me resulta interesante notar que no hacemos lo mismo con otras palabras de Jesús. Tomamos el mandamiento de Jesús en Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones y decimos, esto se refiere a otros. Entonces, miramos el mandamiento de Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y decimos, bueno, esto se refiere a mí. Tomamos la promesa de Jesús en Hechos 1:8, donde dice que el Espíritu nos guiará a los confines de la tierra y decimos, eso se refiere a algunos. En cambio, tomamos la promesa de Jesús en Juan 10:10 de que tendremos vida abundante y decimos, esto se refiere a mí. En este proceso, hemos trazado de manera innecesaria y antibíblica una línea de distinción que les asigna las obligaciones del cristianismo a unos pocos, mientras que mantiene los privilegios del cristianismo para todos. De esta misma manera, decidimos enviar a otros a llevar a cabo el propósito global del cristianismo, mientras el resto de nosotros se cruza de brazos solo porque no tenemos ese llamado. Ahora bien, sabemos que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, habilidades diferentes, pasiones diferentes y distintos llamados de Dios. A ti y a mí Dios nos ha dotado de distintas maneras. Sin duda, esto sucedía con los discípulos. Pedro y Pablo tenían diferentes llamados. Sin embargo, se esperaba que cada seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento, sin importar cuál fuera su llamado, asumiera la tarea de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por esta razón, Él les dio a cada uno de ellos su espíritu y a todos el mismo plan. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿No sucede lo mismo hoy en día? Cuando me siento a almorzar con Esteve, un hombre de negocios de nuestra familia de fe, es evidente que tenemos distintos llamados en nuestras vidas. Él es contador, yo soy pastor. Él tiene una gran habilidad con los números, yo no los soporto. Aún así, ambos entendemos que Dios nos ha llamado y nos ha dotado para un propósito global. Entonces, Esteve me pregunta muy a menudo cómo puedo guiar mi vida, mi familia y mi empresa contable para la gloria de Dios en Birmingham y alrededor del mundo. Está guiando a sus colegas a Cristo, está movilizando a los contadores para que sirvan a los pobres, y su vida está influyendo de manera personal en los individuos y en las iglesias de América Latina, África y Europa Occidental con el Evangelio. Esteve y otros como él han decidido que no tomarán el mandamiento de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones y lo rotularán un llamado para pocos. No se sentarán a un costado mientras una clase de cristianos, que se supone especial, logra el propósito global de Dios. Están convencidos de que Dios los ha creado para hacer conocer su gloria a todas las naciones y están entregando sus vidas para alcanzar ese propósito. En Romanos 1:14-15, Pablo habla de ser deudor a las naciones. Literalmente dice, estoy en deuda con todos. El lenguaje es profundo. Pablo dice que tiene una deuda con cada persona perdida sobre la faz del planeta. Como pertenece a Cristo, le debe a Cristo al mundo. Toda persona que ha sido salva de este lado del cielo le debe el Evangelio a toda persona perdida de este lado del infierno. Le debemos a Cristo al mundo, desde el menor hasta el mayor, desde el más rico hasta el más pobre, desde la mejor persona hasta la peor. Estamos en deuda con las naciones. Sin embargo, en nuestro enfoque contemporáneo de las misiones, nos hemos quitado sutilmente de encima el peso de los perdidos y de un mundo que muere. Nos hemos retorcido las manos con una santa preocupación y hemos dicho, lo lamento, no me han llamado para esto. El resultado es trágico. Una mayoría de los individuos que se supone que han sido salvos de la condenación eterna mediante el Evangelio, ahora se cruzan de brazos e inventan
inventan excusas para no testificarle del Evangelio al resto del mundo. ¿Y si no necesitamos cruzarnos de brazos y esperar el llamado a las misiones en el extranjero? ¿Y si la razón misma por la cual tenemos aliento es que hemos sido salvos con una misión global? ¿Y si este sentimiento inferior a una participación apasionada en las misiones globales no le está dando a Dios el lugar que merece al frustrar el propósito mismo por el cual nos creó? ¿Qué hay de las necesidades aquí? Es probable que la respuesta más común que surja entre los cristianos respecto al propósito global de Dios sea: ¿qué hay de las necesidades aquí? ¿Por qué debemos pensar en otras naciones siendo que en la nuestra hay tantas necesidades? Entre los cristianos en Birmingham, donde soy pastor, muchas veces oigo esta declaración en versiones diferentes: no necesito ir a todas las naciones, porque Dios me ha dado carga por los Estados Unidos. Otros pueden decir: Dios me ha dado carga por Birmingham. Estas oraciones aparentan ser espirituales, pero cuando las sondeamos, parecen más bien pantallas de humo. Son pantallas de humo, porque la mayoría de nosotros en realidad no está muy preocupado por las necesidades que lo rodean. La mayoría de los cristianos casi nunca habla del Evangelio, y la mayoría de las agendas de los cristianos no están cargadas de actividades para alimentar a los hambrientos, ayudar a los enfermos y fortalecer a la iglesia en los lugares más necesitados de nuestro país. Además, aunque hagamos estas cosas, seguiríamos pasando por alto una verdad bíblica fundamental cuando decimos que tenemos carga por los Estados Unidos. Como hemos visto en toda la Escritura, Dios tiene carga por el mundo. Entonces, cuando decimos que tenemos carga por Estados Unidos, admitimos que tenemos un mísero 5% de la carga de Dios, y estamos orgullosos por esto. Cuando decimos que tenemos carga por la ciudad donde vivimos, confesamos que tenemos menos del 1% de la carga de Dios. Sin duda, allí hay grandes necesidades. Sin embargo, debemos seguir insistiendo en dividir la gran comisión en una propuesta que sea una cosa o la otra. ¿Quién nos dijo que debemos escoger entre tener carga por los Estados Unidos o tener carga por el mundo? Basándonos en el propósito de Dios que hemos visto en la Escritura, el corazón de cada cristiano no debería consumirse en definitiva por la manera en que podemos dar a conocerla. Gloria de Dios a todo el mundo. Son 6783421727 y siguen creciendo. Mientras escribo este capítulo, esta es la población del mundo. Según las estimaciones más liberales, alrededor de la tercera parte del mundo es cristiana. Estas estimaciones incluyen a todos los que se identifican como cristianos, ya sea desde el punto de vista religioso, social o político. Es probable que no todos sean verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, aunque supongamos que lo son, nos quedan 4.000 millones y medio de personas que, si el Evangelio es cierto, en este momento están separadas de Dios por su pecado y si nada cambia, pasarán la eternidad en el infierno. Repito, 4.000 millones y medio, y en su mayoría viven fuera de Estados Unidos. A la luz de todo lo que hemos visto en la Escritura, de seguro que Dios nos ha dado la gracia para extender su gloria no solo a áreas de necesidad aquí, sino a áreas de necesidad alrededor del mundo. Ni aquí ni allí, sino aquí y allí. En toda esta exposición sobre las misiones, puedes comenzar a pensar: bueno, seguramente no está sugiriendo que todos debemos mudarnos al extranjero. Sin duda, eso no es lo que sugiero, aunque tampoco lo descarto por completo. Aún así, este es justo el problema. Hemos creado la idea de que si tienes carga por el mundo y sientes pasión por la misión global, debes mudarte a otro país. No obstante, si tienes carga por Estados Unidos y no sientes pasión por la misión global, te quedas aquí y apoyas a quienes van. Mientras tanto, en contraposición a esta idea, se encuentra la declaración de la Escritura de que sin importar dónde vivamos, aquí o en el extranjero, nuestro corazón debería consumirse con el deseo de dar a conocer la gloria de Dios a todas las naciones. Sé que es probable que haya algunos en la iglesia que pastoreo a quienes no les importaría si me voy a vivir a otra nación. Lo digo en broma, eso espero, pero después de todo, ¿no es allí donde va la gente con pasión por el mundo? Sin embargo, es exactamente por eso que la iglesia que pastoreo no me abandona mientras me tengan. Esto se debe a que, de tapa a tapa, la Biblia enseña que toda la iglesia, no solo individuos selectos, sino toda la iglesia, está creada para reflejar toda la gloria de Dios en todo el mundo, porque todo hombre, mujer y niño en la iglesia que pastoreo procura influir en las naciones para la gloria de Cristo, y porque existe una forma de vida diseñada por Dios para que vivamos aquí y hagamos la iglesia aquí, en favor de la gente alrededor del mundo que no conoce a Cristo. Entonces, ¿cuál es esta forma de vida diseñada por Dios? Todo esto de tener carga por el mundo puede parecer un poquito cliché y hasta quizá parezca un tanto hueco. Entonces, ¿qué significa de verdad vivir para la gloria de Cristo en todas las naciones? Mientras seguimos mirando las palabras de Cristo, sondearemos respuestas específicas para esta pregunta. A esta altura, permíteme darte tan solo algunos ejemplos de individuos que han cambiado su sueño americano por un sueño que se extiende mucho más allá del país y la cultura en la que vivimos. Un sueño mayor. Imagina el sueño americano en acción. Imagina un estudiante universitario preparándose para su profesión. Durante toda su vida le han dicho que se esfuerce en la escuela a fin de poder ir a la universidad, obtener un título y construir una
una carrera. Con la cantidad adecuada de motivación, dedicación e intuición, puede llegar a ser alguien algún día. Entonces, se esfuerza por llegar a esa meta. O imagina un dotado hombre de negocios que ha alcanzado sus aspiraciones. Sus comienzos fueron humildes y se enfrentó a desafíos desmoralizadores, pero perseveró a través de largos días en la oficina y cortas noches en su hogar para llegar a la cima. Llegó allí más rápido de lo que pensaba, y aunque no siempre fue fácil, al final piensa que valió la pena. Ahora vive en una gran casa en los suburbios con su esposa y sus hijos, un hombre realizado con todo lo que necesita. Por consiguiente, tenemos a la pareja casada que comienza su vida pasiva. En definitiva, la espera ha terminado y las opciones abundan. Acomodarse en una casa tranquila y retirada, o viajar a través del país. Renovar la casa o sacar una segunda hipoteca para comprar una en las montañas. Comprar un barco de pesca o tomar lecciones de golf. Los placeres que hoy pueden disfrutar son un monumento a los años de esfuerzo y trabajo que hicieron posible todo esto. Imagina estos casos frecuentes y, luego, pregúntate, ¿nos crearon para algo mucho mayor que esto? Permíteme presentarte a Daniel, un estudiante universitario como el que mencioné antes. Es miembro de nuestra familia de fe y acaba de recibirse con honores de ingeniero mecánico en una universidad cercana. Al salir de la universidad, se le presentaron dos ofrecimientos atractivos: tomar un empleo con un salario altísimo en una planta de energía nuclear o recibir una beca para completar la maestría y el doctorado en ingeniería. Aceptar cualquiera de estas dos ofertas no hubiera estado nada mal, pero hace 2 años, Daniel vino a la fe en Cristo. El centro de toda su vida pasó al uso de la gracia de Dios para glorificar al Señor. Por lo tanto, rechazó las dos opciones que tenía ante sí y, en cambio, se fue a trabajar con un programa de ingeniería diseñado para ayudar a las comunidades empobrecidas alrededor del mundo. Su padre me escribió un correo electrónico poco tiempo después de que Daniel tomara esta decisión diciendo: Daniel se ha separado de manera muy radical de mi sostenido y tradicional sistema de valores. He criado a mis hijos con sólidos valores cristianos y, como es natural, he esperado que se aferren al llamado de la oportunidad y se establezcan en una vida familiar productiva. Sin embargo, en el resto de la carta, su padre describía lo orgulloso que está de que su hijo hubiera renunciado a las ambiciones de este mundo para llevar el evangelio a lugares y personas que le son desconocidos. Y Dios ha sido fiel con Daniel. Hace algunas semanas, me encontré con él en mi oficina y me contó sobre las oportunidades sin precedentes que Dios le está dando en América, África y Asia, a medida que persigue el mayor sueño que tuviera jamás. Además, permíteme presentarte a Jeff, un hombre de negocios como el que mencioné antes, que subió por la escalera del éxito y, entonces, se dio cuenta de que el éxito en el reino de Dios implica descender, no ascender. Como joven profesional, escaló las alturas del éxito en nuestra cultura casi de todas las maneras concebibles. Dejaré que cuente su historia con sus propias palabras, en extractos de un discurso que dio a otros ejecutivos de su compañía durante una de sus conferencias. Mi carrera ha sido un remolino total con mayores éxitos de lo que jamás había anticipado. Pago más de impuestos de lo que esperaba ganar en todo un año. He sido increíblemente bendecido. Pude lograr que mi esposa se quedara en casa sin necesidad de trabajar. Luego, compramos la casa de nuestros sueños en el preciso vecindario donde siempre habíamos deseado vivir. Compré el BMW, compré una gran casa en la playa y tuvimos vacaciones increíbles. Como si esto fuera poco, crecía en un negocio que me encantaba de verdad, en una industria que me apasiona. Sin embargo, algo le faltaba a mi vida y no podía imaginar qué era. Desde los 7 años era cristiano, pero a lo largo de mi búsqueda de negocios y éxito, de algún modo sustituí la búsqueda del Señor por perseguir cosas y éxito. Entonces, el año pasado sucedió algo que cambió mi vida. Me encontraba en un basurero en Tegucigalpa, Honduras. Vi a hombres, mujeres y niños que vivían allí mientras buscaban comida y refugio. Humillado ante la realidad de estos padres que criaban a sus hijos en un basurero, llegué al límite cuando vi a una mujer embarazada de 8 meses que se acercaba hacia mí mientras buscaba comida. No pude decidir qué era peor, si que el bebé se hubiera concebido en un basurero o que fuera a nacer allí. En medio de esta escena, Dios me preguntó: ¿qué harás con lo que te he dado? ¿Cómo usarás tu influencia, tu liderazgo y tus recursos en el mundo que te rodea? Por primera vez, Jeff se dio cuenta de que Dios tenía un propósito mayor para su vida que la búsqueda de más éxitos y bienes. Entonces, decidió apartarse del sueño americano. Todavía tiene su negocio y gana muchísimo dinero, pero no para engrandecerse a sí mismo. Él y otros 2 hombres en nuestra familia de fe han comenzado un ministerio que trabaja con las iglesias locales alrededor del mundo a fin de proveer agua potable en comunidades donde mueren miles de personas cada día a causa de enfermedades evitables que se transmiten en el agua. Juntos, están descubriendo lo que conversamos en el capítulo anterior. Dios está entregado a proveerles abundantes recursos a quienes viven de acuerdo con su propósito. Por último, permíteme presentarte a Ed y Patty. Al entrar en la década de los 70, se les presentaron muchísimas opciones para hacer juntos al jubilarse. Como respuesta, escogieron un camino poco común. Este
año, entre julio y octubre, Ed y Patty estuvieron en su casa solo, un total de 11 días. No estuvieron porque se encontraban prestando auxilio en ciudades y pueblos que habían sufrido inundaciones en Estados Unidos. Los dos viajaron a Nigeria y Ed viajó a Sri Lanka, donde cocinó para los hambrientos en medio de la lucha de los rebeldes. Ed me contó que, por lo general, Patty viaja con él, pero que no le gusta dormir debajo de los camiones en medio de la lucha de los rebeldes, así que no viajó con él a Sri Lanka. Una vez, Ed me dijo, ¿qué otra cosa haré con mi jubilación? Quiero hablarle del evangelio a la mayor cantidad de gente posible. Si conocieras a Daniel, Jeff, Ed o Patty, no verías nada extraordinario en ellos. Son personas sin pretensiones que han logrado diversos niveles de éxito en este mundo. Aún así, todos tienen esto en común. Creen que les crearon para algo más que para dar vueltas como cristianos en el sueño americano. Creen que el propósito de sus vidas es más profundo que tener un lindo trabajo, criar una familia decente, vivir de manera confortable y asistir a la iglesia hasta el final. Creen que Jesús los ha llamado a un plano muy superior y les ha dado un sueño mayor. Creen que Dios les ha mostrado mucha gracia para poder usarla en la realización de su propósito glorioso, global y que exalte su nombre, el propósito que fue principal desde el comienzo de los tiempos. Y no quieren conformarse con nada menos que una entrega radical a ese propósito, el impacto en el mundo. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en tu vida? Al explorar lo que significa una entrega radical a Cristo, te invito a que solo dejes que tu corazón quede atrapado, quizá por primera vez, por la posibilidad bíblica de que Dios ha diseñado un propósito global y radical para tu vida. Te invito a que dejes de lado los razonamientos inferiores que puedan impedirte alcanzar este propósito. Te invito a que consideres conmigo lo que significaría para todos nosotros, pastores y miembros de la iglesia, hombres de negocios, abogados y médicos, consultores y constructores, maestros y estudiantes, profesionales en ejercicio y madres que se quedan en casa para criar a sus hijos. Gastar toda nuestra vida en favor de toda la gloria de Dios en todo el mundo. Sé que parece idealista, impactar en el mundo. Sin embargo, también, ¿no parece bíblico? Dios nos ha creado para alcanzar con nuestras vidas un propósito radicalmente global y que le exalte a Él hasta lo sumo. La definición formal de impacto es contacto contundente entre dos cosas. Y Dios ha diseñado nuestra vida para chocar contra el mundo. Y si esto no solo es bíblico, sino también posible, existe una vieja máxima según la cual los que dicen que no se puede hacer deberían apartarse del camino de los que lo están haciendo. Y si un idealismo global, apasionado y que exalte a Dios es exactamente lo que se necesita en las vidas de los cristianos hoy en día, y si estos cristianos radicales se juntaran en comunidades de fe llamadas iglesias que estuvieran rendidas al propósito para Él, pueblo de Dios que ha sido primordial desde el comienzo de los tiempos, tal vez, solo tal vez, juntos podríamos ver el logro de ese propósito. Terminaré con un correo electrónico que recibí hace poco de Jamie, una madre de nuestra familia de fe que acaba de regresar de Guatemala. Otra iglesia le pidió que fuera a contar su experiencia y esta es una porción de lo que contó allí. Tomé la decisión de ir a Guatemala después de ver en la palabra de Dios que Él nos manda a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fui por obediencia, no porque tuviera carga por las misiones ni pasión por el pueblo de Guatemala. Quiero que comprendan que soy esposa, madre y psicóloga a medio tiempo, no soy misionera y menos predicadora. Solo estaba obedeciendo en grado mínimo lo que había creído que nos dice que hagamos la palabra de Dios. Alabado sea el Señor que no es fiel en grado mínimo y que no nos bendice en grado mínimo. Luego de pasar una semana entre preciosos niños que comen una pequeña taza de gachas de avena al día, la pregunta que he traído conmigo a Birmingham es por qué Dios me ha bendecido tanto a mí siendo que otros tienen tan poco. Y esto es lo que Dios me ha mostrado. Te he bendecido para mi gloria. No para que tengas una vida cómoda con una gran casa y un bonito auto. No para que gastes fortunas en vacaciones, educación o ropa. Estas cosas no son malas, pero te he bendecido para que las naciones me conozcan y vean mi gloria. Toda mi vida he desconectado por completo las bendiciones de Dios de su propósito y, ahora, me doy cuenta de lo que nunca antes había visto. Dios me ha bendecido para mostrarle su amor a Domingo, un anciano a quien Jamie vio venir a Cristo en Guatemala esa semana. Dios me ha bendecido para mostrar su misericordia y gracia a los niños en Guatemala. Para esto Dios me ha dado ingresos, educación y recursos. Dios me salvó para que las naciones lo conozcan. Me bendice para que toda la tierra vea su gloria.